Miren, hoy empezamos con temas de función, continuamos con el tema de funciones. Vamos a iniciar con la parte que se llama, bueno, yo le llamo funciones especiales, que incluye varias operaciones de funciones y varias funciones que a veces combinan en algunos ejercicios. Ok, empezamos. La primera parte es la composición de funciones. Ok, ¿qué es la composición de funciones? Bueno, en pantalla tenemos dos funciones que son la función f de x, que es igual a x a la 2 más 3x, que tiene dominio, o sea, que tiene como principal conjunto de partida el 1, el 2 y el 3. Y tenemos otra función que es g de x, que es 2 menos 3x, cuyo dominio es 4, 7 y 12. O sea que las x de g van a ser 4, 7 y 12, y las x de f van a ser 1, 2 y 3. Okay, continuando un poquito más. En la composición de funciones, bueno, antes de empezar con la composición de funciones, al calcular el ámbito de f, o sea, metemos todas las x de f en la función y calculamos el valor. Sabemos que es x a la 2 más 3. Entonces, al ir calculando cada uno de sus valores, obtenemos que digamos que de 1 va a ir a 4, de 2 va a ir a 7 y de 3 va a ir a 12. Al sustituir en la función, recordando que la función es f de x igual x a la 2 más 3. Entonces, una vez que tengamos eso, sabemos que 4, 7 y 12 eran las x de g. Entonces, aquí tenemos el principal, uno de los principales principios de la composición. Si el dominio de g es igual al ámbito de f o está dentro del ámbito de f, o sea, dentro de las variables que calculamos hace poquito en la pantalla anterior, entonces se dice que es factible realizar esa composición. Entonces, continuando un poquito más. Al calcular g, digamos, metiendo las x de g en la función, recordando que la función de g era g de x igual a 2 menos 3x, entonces cada uno de vamos metiéndolo en la x, vamos a obtener menos 10, menos 19 y menos 34. Entonces el 4 a través de g va a ir a menos 10, el 7 va a ir a 19 y el 12 va a ir a menos 34. Aquí estamos calculando las imágenes de g. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, ok, vamos a continuar un poquito más. Ahora, digamos que queremos una función puente que vaya de las primeras variables 1, 2, 3 y que nos conecten con el menos 10, menos 19 y menos 34. Entonces, en teoría, hablando teóricamente, nosotros deberíamos utilizar una composición que vaya primero que salga de f, pase por y después vaya por g. Entonces, en matemática, escribimos así. La composición GOF. GOF o G composición F. Donde esta es la primera función y esta es la segunda función. También escribimos F
dentro de G. Porque cada uno de los valores resultantes de F van a estar metidos en G. Entonces, a esto se le llama composición de funciones. Entonces, G o F, esta es la primera y esta es la segunda. Y esta es la parte teórica. Ahorita vamos a ver unos ejemplos prácticos. Ok, avanzando un poquito más. ¿Qué es lo que hace la composición? Bueno, la composición es un puente, digamos, que une el 1 que a través de F iba al 4 y el 4 a través de G iba al menos 10. La composición va a unir el 1 directamente con el menos 10. Entonces, la composición de funciones, eso es lo que me hace. Unir un número a través de una función puente con un tercer número. La primera calcula el ámbito que es el dominio de la segunda para que sea factible. Y después, con el ámbito de la segunda, obtenemos el valor que queremos. Entonces, en la composición hay dos funciones que van a formar la tercera función. ¿Qué hace la tercera función? Unir el dominio de la primera con el ámbito de la segunda. Eso es lo que nos hace la composición de funciones. Ok, continuando un poquito más. En los ejercicios, generalmente nos piden una forma algebraica. Entonces, digamos, la primera función era fx igual x a la 2 más 3. La segunda función era g de x 2 menos 3. La composición de funciones era g o f. O sea, toman la primera, que es la que está más cerca de la x, y la leen. F dentro de G. F dentro de G. Si les cuesta esta notación, pueden usar esta. G, paréntesis, F de X. ¿Qué significa esto en español? Ya sin mucha matemática. Bueno, en cada una de las X de G de X, aquí tengo 2 menos 3 y aquí tengo esta X de aquí. Todas esas X que aparecen en G, en este caso solo aparece una, voy a poner toda la función f. Entonces, 3, 2 menos 3, y como aquí hay una x, ahí voy a poner toda la función f. X a la 2 más 3. Ok. ¿Qué hacemos después? Bueno, en teoría, en los exámenes no pasa eso, pero en teoría, yo puedo reducir esto a través del álgebra. 3 por 1, 3, x a la 2, menos por más da menos, 3 por 3, 9, y a 2 le quito 9, son 7, y menos 3x a la 2. Entonces, por eso es que tengo esto, que la composición algebraicamente, menos 3x a la 2, menos 7, es esta de aquí. Ok. Eso es completamente necesario para el examen. Saber reducir, bueno, sería ideal, pero no es necesario porque en el examen nos dan las opciones. Entonces, si yo tengo 2 menos 3 x a la 2 más 3 y yo quiero llegar a menos 3x a la 2 menos 7, lo único que hago es escoger un x que sea un número bonito, digamos 2 o 3 o 4, y lo meto en la función 2 menos 3
en la función que calculé, 2 a la 2 más 3. Esto lo meto en la calculadora, esto debería darnos 2 menos 3 por 7. 3 por 7, 21. Y eso nos debería dar menos 19. Esto lo meten en la calculadora. Esto es, lo inventan. Esto sustituyen la X de su primer resultado y ya tienen el resultado de referencia, menos 19. Se supone que si pongo este 2 en esta, también debería dar lo mismo, a menos que me haya equivocado en los cálculos. Puede pasar. No revisamos. Inventamos un 2 y lo ponemos aquí. Menos 3, 2 a la 2, menos 7, 2 por 2, 4. Por menos 3, menos 12, menos 7, menos 19. Eso lo hace la calculadora. Como ven, la composición sin reducir nos va a dar exactamente igual a la composición ya reducida algebraicamente. Si inventamos un número, un 2, un 3, el número que quieran, lo metemos en cada una de ellas y la que les dé igual, esa es la composición reducida. Eso es para los que no se acuerdan mucho de cómo realizar las operaciones algebraicas. Entonces, tomamos un valor, lo sustituimos en nuestra composición sin reducir y buscamos cuál es la composición que se ajusta a nuestro valor. Tiene que dar iguales. Con la calculadora científica eso es más rápido. A menos que quieran hacer toda la operación algebraicamente. Están en su derecho. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la composición. Entonces, con la composición vamos a ver que pasamos del 1 que teníamos originalmente al menos 10 sin pasar por el 4, del 2 sin pasar por el 7 pasamos al menos 19 y del 3 pasamos al menos 34. Entonces, la composición nos halla una función puente. Ahora, una pregunta muy importante ¿es factible realizar la composición F o G? Ok, una cosa es el criterio algebraico, que es sustituir la función, en este caso, tengo la función G, va dentro, la función G va dentro de F. Algebraicamente podemos calcular la función, pero hay que distinguir entre algebraico y factible. Para ser factible tenemos que hacer que el ámbito de la primera sea igual al dominio de la segunda. Entonces, recordamos por aquí que F, la primera, tenía un dominio 1, 2, 3. G tenía un dominio 4, 7 y 12. La función G era 2 menos 3x. Entonces, y estamos buscando la composición F o G. O sea, quiere decir que el ámbito de la primera, el ámbito, o sea, al sustituir las x en la primera, tiene que ser igual al dominio de la segunda. Entonces, si sustituimos las x en la primera, el resultado tiene que ser igual al dominio de la segunda. Al sustituirlos en G, digamos el 4, el 7 y el 12, me va a dar que el 4 me da menos 10, el 7 me da menos 19 y el 12 me da menos 34. ¿Qué significa esto? Que el ámbito es menos 10, menos 19 y menos 34
tendría que ser igual al dominio de la segunda. Pero el dominio de la segunda es 1, 2 y 3. Con solo uno que falle, ya no es factible. Entonces, como aquí es menos 10 y aquí es 1, ya no es factible la composición FOG. La primera que vimos era GOF. Son dos cosas distintas. FOG, GOF. En FOG, esta es la primera y esta es la segunda. En la primera que vimos era GOF, donde esta es la primera y esta es la segunda. ¿Es factible GOF? Habíamos visto que al sustituir las X de F en la fórmula de F nos daba exactamente el ámbito de F era igual al dominio de G. Esta sí era factible. Pero aquí hemos probado que al revés, FOG no es factible. Entonces, ¿qué hacemos para saber si es factible? Buscamos el dominio, sustituimos en la primera y comparamos con el ámbito de la segunda, o sea, con las X de la segunda. Si son iguales, factible. Si son diferentes, no es factible. Okay. Continuamos con la función inversa. Entonces, primero el concepto. La función inversa lo que nos permite es, bueno, una función normal nos permite ir de, digamos, aquí tengo en F 1, 3 y 5. Y tenemos el criterio x a la 2 menos 2. Entonces, si sustituimos el 1 en la x, voy a tener 1 a la 2 menos 3 da menos 1. Sustituimos el 3 en la x, 3 a la 2 menos 2 da 7. Sustituimos el 5 en la x, 5 a la 2 menos 2 da 23. 5 por 5, 25, menos 2 da 23. Entonces el 1 iría con menos 1, el 3 iría con 7 y el 5 iría con 23. Esa es la sustitución normal. Ok. Esa es la función, en el diagrama ven, de 1 voy a menos 1, de 3 voy a 7 y de 5 voy a 23. ¿Qué es lo que hace la función inversa? Bueno, como dice el nombre, inversa, me tiene que ir al revés. Es decir, me va de menos 1 a 1, de 7 a 3 y de 23 a 5. Entonces, la función inversa lo que me hace es asociar las imágenes con las preimágenes. La función inversa es al revés. Cuando para indicar la función inversa, yo indico con un f menos 1 en teoría. Si aparece el f menos 1 es porque le están pidiendo la inversa. Ok, para tener una inversa hay que cumplir dos requisitos. Bueno, un requisito que se divide en dos. Uno, que sean biyectivas. ¿Qué significa que sea biyectiva? Bueno, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Esto no lo preguntan directamente en el examen porque se supone que es conocimiento base. Lo preguntan como, más que nada, como disfrazado. Ahorita vamos a ver los ejercicios. Pero para que sepan el concepto, digamos, inyectiva es que cada imagen tiene una única preimagen. O en términos normales, en traducción, no se repiten las imágenes. ¿Qué significa? Que no se repiten las Y. ¿Y eso en español qué significa? Que 1 está asociado con 2 y nada más. Si el 2 está asociado con, digamos, con el 3 y no se repite. No puede haber, digamos, un 4 que se asocie con el 3 también. Eso ya no sería inyectiva. Cada una debe tener una sola. Y sobreyectiva significa que
ámbito es igual al codominio. O sea que no sobra ninguna en el ámbito. Una vez que ya tenemos esos conceptos, eso significa biyectivas, que es inyectiva y sobreyectiva. Si tuviéramos una gráfica, al trazar, si tuviéramos una gráfica, al trazar una recta horizontal, solo toco una vez. Al trazar una recta horizontal, toca dos veces, no es inyectiva. Si toca una vez, es inyectiva. Ok. Continuando un poquito más. Para ya caer en el análisis de gráfica otra vez. Solo hay inversa en los dominios donde es o creciente o decreciente. O sea, cuando le pregunten un intervalo donde la función es inversa, tienen que buscar uno donde sea o creciente, digamos en este caso aquí. Recuerden, cuando es creciente o decreciente, tiene que ser con referencia a la x. Entonces, de menos 6 hasta el menos 2, ambos abiertos. Ahí habría una inversa entre menos 6 y menos 2, siempre con referente a la x. O de menos 2 hasta el más infinito, siempre con referencia a la x. La y no me interesa para nada cuando me están pidiendo un intervalo donde hay inversas. Vamos a continuar. Okay. En los intervalos constantes nunca hay inversa. En los decrecientes puede haber inversa, solo si tomamos en cuenta ese intervalo. Y en los crecientes también hay posibilidad de que haya inversa, o en cualquier sección de ese intervalo. Entonces, entre menos 4 y 2, baja y sube. Como baja y sube, no puede haber inversa. O solo baja o solo sube para que haya inversas. En la sobreyectiva es que igual que el ámbito sea igual al codominio. Eso es lo básico. Que vamos a avanzar con la otra función del día de hoy. Venimos aquí. Y si nos pidieran la función algebraicamente, la inversa algebraicamente, tendríamos que igualar la función original a y despejar. Y pasa a menos 2, x como tiene cuadradito, le saco raíz y ya tendríamos la función inversa. Ok, pero para eso tendríamos que saber un poquito de álgebra. Okay. Para los que nos cuesta la álgebra, utilizaríamos el truco de la calculadora para saber cuál función es inversa. ¿Y qué es eso? Bueno, nos inventamos un número. F de x igual, digamos, x igual 2. 2 a la 2 menos 2. Sustituimos en la función original. 4 menos 2, eso nos da 2. O 3 y pues vamos a ver qué nos da. Este 2 de aquí, digamos que cambiémoslo para que sea diferente, que sea un 3. 3 a la 2, 9, 9 menos 2, 7. Ahora, este 7 de aquí, si yo lo cambio en la función inversa, debería darme el 3 que elegí originalmente. 7 más 2, 9. Raíz de 9 es igual a 3. Entonces, la función inversa me devuelve al valor original. Entonces, eso es lo que significa inversa. Me devuelve la preimagen original.
Entonces, si les cuesta un poquito lo que es la parte algebraica, lo que hacen es inventan un valor, la sustituyen en la original y ese valor lo cambian por la original. Lo cambian en la inversa para obtener la original. Ok. La última función del día de hoy se llama la función raíz cuadrada, que es, como dice el dato, tiene una función curva, tiene una raíz en la X, y vamos a ir directamente a los ejercicios para que quede más claro. Okay. Este es un poquito más de corrimientos, pero creo que es más fácil verlo con ejemplo. Ok. Esta es una función raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x menos 2 más 3. Siempre que tenga una raíz se llama función raíz cuadrada. Si me piden el dominio, sería, nos fijamos en en el de adentro, de 2, cambiamos de signo, a más infinito. Y si me piden el ámbito, nos fijamos en el de afuera. De 3 igual a más infinito. A menos que ya nos den uno extra. Si nos dan uno extra, solo tendríamos que sustituir, como vimos en la parte de cálculo de dominios. Okay. Entonces, la función raíz cuadrada siempre va a tener esta forma. Vamos a ver. Avanzar un poquito más, a ver si me da tiempo para hacer algunos ejercicios de exámenes. Vamos a pasar a exámenes. Voy a compartir un par de ejercicios de exámenes. Un segundito. Ok. Vamos con esto. Considere la gráfica de la función f. Viene la gráfica. Y me piden un intervalo donde haya inversa. Un intervalo donde haya inversa es donde solo sube o solo baje. Aquí esta función solo sube, pero ¿de dónde? Bueno, del menos 3 hasta el 0. Ahí solo sube, creciente. ¿Y dónde solo baja? En X empieza en 0 y continúa, no hay flecha y llega hasta el 2. Entonces, un intervalo donde tiene inversa podría ser este o cualquiera que esté dentro de estos. Entonces, de menos 1 a 1. De menos 1 a 1, la función sube y baja. No sirve. De menos 2 a 0, de menos 2, aquí está menos 2 hasta el 0, la función solo sube. Hasta ahí llegó la búsqueda. Solo hay inversa si solo sube o solo baja. Eso es la inversa en análisis de gráficas. Bueno, aquí tenemos otro de inversa, pero ese lo quiero dejar para cuando estemos viendo función lineal. Aquí tenemos dos ejercicios de composición. Ok. Venimos al examen y nos aparece una tabla, una aquí, esto es el dominio, antes de la flecha siempre es el dominio, y después de la flecha es el codominio. Y nos interesa aquí la formulita, que es el criterio. Vemos la pregunta. De acuerdo con la información anterior,
FOG de 1. FOG. Esta es la primera, o sea, G dentro de F. Entonces, G dentro de F. Lo primero que tenemos que buscar es G. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuánto vale el 1 en G? ¿O con quién está asociado? Como nos dan la formulita, que es x menos 6, sustituimos este 1 aquí. 1 menos 6. ¿Cuánto nos da eso? Da menos 5. Este es el valor preliminar. Pero es FOG. Entonces hay que buscar, esta es la primera, y ahora hay que buscar en la segunda. ¿Qué hay que buscar? Bueno, en G, que es la tablita, este menos 5, ¿a quién nos lleva? Entonces, menos 5 lo buscamos en las X, aquí está menos 5, y este menos 5 en F nos lleva hasta el 3. Entonces, F, O, G de 1, el 1 me llevó al menos 5, y el menos 5 me llevó hasta el 3. Entonces, FOG de 1 vale 3. Entonces, la composición siempre va a ser una función que me lleva a otro valor de otra función. Entonces, lo que tengo que hacer es siempre ir fijándome en la composición y ver qué puedo sustituir o igualar para poder ir de una a otra, y de ese valor que me da, llevo a este. En este caso, el 1 en G me llevó al menos 5, y este menos 5 en F me llevó al 3. Vamos con otro ejercicio de composición. Aquí tenemos 0, 1, 2 es el dominio de F, antes de la flecha es el dominio, y menos 1, 0 y 3 es el dominio de G. Nos dan las dos formulitas. F, O, G menos X a la 2 más 3, esa es una, y la otra, es factible efectuar la composición F, O, G. Y nos vamos con la primera. G, O, F. F dentro de G. F dentro de G. Entonces buscamos G, que es 1 menos 2, abrimos paréntesis, y dentro de G vamos a meter la F. ¿Cuál es la F? X a la 2 menos 1. Si desarrollamos la función, deberíamos llegar a algo como esto. Pero digamos que no tengamos tiempo en el examen para hacer el álgebra. Entonces le damos un valor, X igual 2. Y en la calculadora lo metemos aquí. 1 menos 2 por 2 a la 2 menos 1. Tengo 1 menos 2 por 4 menos 1. Esto da 3, 6 y esto da menos 5. Lo hacemos en la calculadora. Ahora, este menos 5 lo metemos en... Ah, no, ya. Esto es directo. El 2 me tiene que dar en la composición. El 2 me tiene que dar en la composición 5. Entonces, este 2 que ustedes escogieron, lo metemos aquí para ver si esto es cierto. Menos 2 a la 2 más 3. 2 a la 2 es 4, menos 4 más 3, la calculadora dice que esto da menos 1. En esta, el menos 2 me da menos 1. Y en mi función compuesta, el 2 me da menos 5. Entonces, esta no podría ser la función real. O sea, si no se acuerdan del álgebra, lo que hacen es montar la composición y escoger un valor cualquiera, sustituirla en su composición y luego sustituirla en el criterio que le dan. Si son iguales, es correcto. Si son diferentes, ya no es correcto.
Ya me está avisando el Zoom que nos faltan unos minutitos, entonces voy a aplicar esta de aquí. Esto es algebraica y esto es factibilidad. Son dos cosas distintas. Cuando nos piden si es factible, igual F o G. Esta es la primera y esta es la segunda. Como es factible, ¿qué es factible? Bueno, el ámbito de G es igual al dominio de F. ¿Qué hacemos? Buscamos G, que era 1 menos 2x. El dominio es este, menos 1, 0 y 3. Sustituimos 1 menos 2 por menos 1. La calculadora dice ahí que son 3. 1 menos 2 por 0. La calculadora dice aquí es 1. Y 1 menos 2 por 3. La calculadora dice que es menos 5. El ámbito de G que acabamos de calcular, 3, 1 y menos 5, debe ser igual al dominio de F para que sea factible. El 3, el 1 y el 5 deberían estar aquí, en el dominio de F. Pero vean que no está. Es totalmente diferente. Como es diferente, entonces no es factible. Ni esta son verdaderas. Entonces, los ejercicios de composición son o encontrar el criterio, lo que hacen es inventar un número y sustituirlo en su composición y en la que les da el examen. Si son iguales es la correcta. Y si es factible, el ámbito de la primera debe ser igual al dominio de la segunda. Vamos a ver si encontramos uno de función. Bueno, esto no había función raíz cuadrada. Vamos a ver si me da tiempo. Si no lo dejamos para el siguiente, vamos a ver. Voy a dejar de compartir esta pantalla para encontrar el otro examen. Aquí tengo. Ok. Un ejercicio de función raíz cuadrada podría ser como este, donde le dan el dominio y le piden cuál es el dominio de la inversa. Lo que hacemos es sustituir el dominio para encontrar el dominio de la inversa, que el dominio de la inversa es el ámbito de la función normal. Entonces, 11 lo sustituimos aquí. Raíz de 11 menos 2 menos 4, eso lo da la calculadora, eso nos da menos 1. Y si tuvieran un infinito, simplemente es un número muy grande. Si es positivo la x, entonces obviamente vamos a dar un positivo. Entonces, menos 1, más infinito. Entonces, el dominio de f es 11, más infinito. Y el ámbito de f es menos 1, más infinito. En la inversa resulta que es al revés. Este sería el ámbito en la inversa y este sería el dominio. Entonces, en esta parte de las funciones resulta que es un poquito complicado porque mezclan unas cositas con otras. Entonces, lo que tienen que hacer es ir haciendo los ejercicios, antes de que nos cierre Zoom, ir haciendo los ejercicios. Si tienen alguna duda, me la mandan porque este es un tema donde hay que calcular al menos unos 2 o 3 puntillos. Algunos ejercicios son un poquito más difíciles, otros son más sencillos, pero sí es la antesala antes de los últimos 2 temas que nos faltan de funciones, antes de ver estadística, que quedaría función lineal, función cuadrática, exponencial y logarítmica. Ya con eso acabaríamos la parte de funciones y veríamos estadística. Esta parte revisen más que nada los deditos estos de trabajo, realicen los ejercicios, en los resúmenes de las guías viene un poquito más explicadito algunos ejercicios y nos veríamos entonces en la siguiente clase ya con función lineal y veríamos algunos repasos de
qué pasa en la inversa con función lineal, y luego veríamos función cuadrática en la que sigue. Entonces, por hoy sería todo. Muchas gracias a todos por venir esta noche. Nos veríamos en la siguiente clase. Yo les compartiría el link en la semana, y apenas tenga el video de esta clase listo, yo lo subo. Voy a dejar de compartir, y por hoy nada más. Muchas gracias. Cualquier cosa me dejan las dudas al WhatsApp o cualquier otro medio.